Bien, nos encontramos con don Juan Ortiz Villalba, que es el presidente de la Vocalía de Historia de la Santísima Ateneo de nuestra ciudad. Don Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre es una satisfacción tenerle por esta casa y segundo porque ya toma usted posesión oficialmente. ¿Y qué es lo que va a plantear usted en esta próxima legislatura? Bueno, pues las líneas de nuestro trabajo van a ser de continuidad, fundamentalmente. Es decir, seguiremos convocando el Premio de Historia Ateneo de Sevilla, que tiene carácter bianual, y procuraremos mantener la altura y el prestigio que el premio tiene ya. Eso por un lado. Por otro, nosotros estamos siempre abiertos a presentaciones de libros, a conferencias, a mesas redondas, que ya estamos organizando en colaboración con la Academia de Historia de Andalucía y con otros especialistas, algún ciclo sobre la Vuelta al Mundo, sobre el centenario de la Vuelta al Mundo. Sí, sí, ahora precisamente vamos a celebrarlo y vamos a hablar de Magallanes, ¿no? Claro, Magallanes, Elcano. Elcano, Juan Sebastián Elcano. Claro. Y Sevilla, y la Sevilla del siglo XVI, que en cierto modo era la capital del mundo. Sí, sí. Y hoy, curiosamente, presentamos también un 10º premio Ateneo de Sevilla de Historia, que habla de la náutica y Sevilla, en los tiempos isabelinos, ¿no? También interesante. Sí. En el siglo XVIII y XIX. Sí, sí. Hombre, hay que decir que en ese aspecto, como correspondía, Sevilla estaba muy al día. Vamos, que al ser una de las ciudades más importantes de España, pues los experimentos con globos aerostáticos llegaron enseguida aquí. El Zeppelin en Sevilla fue famoso cruzando la Giralda. Claro, eso ya en el siglo XX. Sí, sí, pero durante todo el siglo XIX y finales del XVIII hay una serie de espectáculos con globos aerostáticos, y no solo espectáculos, experimentos también. Incluso se forman en Sevilla a mediados de siglo y en el último tercio del siglo dos empresas con accionistas, con gente que arriesga dinero para investigar el gran problema de los globos, que era cómo hacerlos dirigibles. Y después, ¿qué planteamiento de cara a las conferencias, esas ilusiones que siempre tiene cualquier vocal que se acerque a esta cátedra, digamos, entre comillas, de Sevilla? Aparte de la Vuelta al Mundo que vamos a entrar en la celebración, ¿qué otras partidas importantes o qué otros compañeros o amigos pueden venir? Hombre, claro, hay mucha... Su ilusión, me refiero a su ilusión, después serán o no serán, pero bueno. Hombre, no debemos olvidar nunca que en 2015 fue el centenario de la presentación del Ideal Andaluz de Blas Infante, en 2013 de Bética. Nosotros hemos celebrado con... Murillo, claro, a todo eso estamos abiertos. Y no podemos olvidar que en 1918 Blas Infante publica la revista Andalucía, que es un paso más allá en el nacionalismo andaluz, un paso más allá de lo que era Bética, que era, digamos, un regionalismo cultural que sirvió un poco de base, de despegue del nacionalismo político de Blas Infante. Blas Infante era un hombre de la casa y aquí desarrolló la mayor parte de su, digamos, de sus debates. Y notario en Cantillana, y fue el hombre muy... Bueno, en Cantillana y luego en Coria y La Puebla. Eso fue su parte final, cuando habla de su casa, habla de sus niñas, esa parte tan hermosa de la ribera del Guadalquivir, ¿no? De todas maneras, en la cátedra de historia en Sevilla hay grandes historiadores, hay grandes escritores, hay por doquier, o sea, yo que tengo la suerte de entrevistar a muchísima gente, me quedo admirado de gente con tanta sapiencia. Y tenemos ese tesoro que es el Archivo de Indias. Que la gran parte de la historia de América y Filipinas pues está documentada aquí en Sevilla. Eso es un verdadero tesoro, incalculable valor, y nosotros vamos a abordar todo ese aspecto de la Sevilla del siglo XVI, de la Sevilla de la Vuelta al Mundo, y luego está la Sevilla del XVII, que es un siglo de crisis, pero de una creatividad artística importantísima, el siglo de Murillo y de Zurbarán y de Velázquez. Don Juan, y ahora vamos a hablar de la novela que vamos a presentar. ¿Cómo se llega a la conclusión en este 11º premio? ¿Cómo se preparan esos premios y cómo la lectura? Pues muy sencillo. El premio de historia está orientado a estimular la investigación historiográfica seria, documentada, rigurosa, y se convoca cada 2 años con una base muy sencilla, que cualquier tema de historia de España puede optar. Aunque no llegan de toda España. Los 2 premios anteriores, pues uno fue para un vallisoletano que hizo un trabajo importante sobre Fernando el de Antequera y su esposa,
la condesa Leonor de Alburquerque, y el anterior fue sobre el protectorado de Marruecos. En los dos casos han sido libros que han tenido un gran éxito en el mundo de la historiografía y en el mundo de los aficionados a la historia. Entonces, cualquier tema de historia de España cabe en este concurso. Y luego se forma un jurado entre el Ateneo y la Universidad de Sevilla, porque esto es algo que hacemos en colaboración con la universidad. Digamos que al servicio de la universidad y en general de los investigadores de historia. Y el jurado normalmente estudia a fondo y lee los trabajos. Se suelen presentar entre la docena y la veintena de hay que leérselo, eso hay que leérselo tranquilamente. Hombre, hay que trabajarlo, sí, por eso requiere un tiempo. Y llegar al quórum será también complicado, ¿no? Al llegar al quórum también será difícil, pero ¿no? siempre hay unas líneas, ¿no? Siempre hay 3 o 4 obras que se pueden considerar, y sobre esas 3 o 4, hombre, que coincidimos en que tienen altura, pues viene luego el debate y la decisión. Normalmente la decisión se toma por unanimidad o por una mayoría muy amplia. Así que estamos muy satisfechos de los últimos premios. Bueno, hoy Javier Albarza Madrero, que es un magnífico escritor, un investigador nato, un hombre que es funcionario, que está en la hemeroteca del ayuntamiento, un hombre que tiene todo el tiempo del mundo para tocar las cosas más insólitas del mundo. Pero dice que él es un apasionado de la aviación por lo de su padre, ¿no? Sí, quizá. Sí, no conozco yo bien ese aspecto biográfico, que mejor lo debe explicar Francisco, pero él sí lo conozco, y también conozco a su familia, algunos miembros de su familia muy bien. Él es un investigador nato, efectivamente, que tiene ya un recorrido, que tiene ya un currículum, ya tiene otro libro publicado sobre la aviación, no sobre los globos aerostáticos en el 18 o el 19, pero él tiene ya uno sobre la aviación en el 20. Yo le he pedido y le he sugerido, porque me gusta estimular a los jóvenes investigadores, que entre a fondo en la aviación, ya incluso como empresa en Sevilla, en el 20 y en el 21. Ahora mismo Sevilla es una potencia en la industria aeronáutica española. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la novela cuando llega a otras manos? No es novela, es un libro de historia, de investigación, pero aunque se lee más o menos, se lee perfectamente como una novela. Así, eso ocurre con muchos libros de historia. Yo cuando me dicen que, por ejemplo, que cualquier libro mío o de un amigo se lo han leído como una novela, me encanta, porque quiere decir que le ha interesado, le ha intrigado y le ha enganchado al lector. Hay que libros que te seducen y no puedes dejarlo. Pues a mí este libro, que lo he leído y lo he releído muchas veces, cada vez, lo que pasa con estos libros, cada vez le enseña, siempre hay algo nuevo. Cada vez le enseña a uno más cosas de la Sevilla del 18 y del 19, de la importancia que tiene en España esta ciudad, de la importancia que tiene para la monarquía. Por aquí pasan los reyes todos los años y algunos de ellos varias veces al año. Aquí hay espectáculos precedidos por estos monarcas, o la casa de Montpensier. Sevilla es una ciudad importantísima en la historia de España, y eso queda destacado. Y luego es una ciudad en el siglo XIX, pues una ciudad, el siglo XIX es un siglo revolucionario, de revolución industrial, de revolución técnica. Bueno, y aquí hay también, hay una revolución industrial, y también hay una instituciones académicas y unas instituciones de investigación, de ingeniería y de técnica, que luego algunas se perdió a finales del XIX, desgraciadamente, pero el siglo XIX en Sevilla, como corresponde, es un siglo inquieto, es un siglo movido. Y construcciones aeronáuticas fue uno de los principales bases de inversión a principios del XIX aquí en Sevilla, y hoy casi el 21 con el 22 Airbus, ¿no? Que lo tenemos aquí al lado, una potencia también, y lo que demuestra que Andalucía no se queda atrás nunca. Claro, yo digo en el prólogo que la vocación aeronáutica de Sevilla fue muy temprana, y hombre, y es una satisfacción que la industria aeronáutica española en su mayor parte reside aquí. Y bueno, hoy mismo he oído en la radio que hay ahí unos problemas de demanda, de trabajo y tal, y yo, bueno, como corresponde, los sindicatos se movilizan y los políticos empiezan a interesarse, y yo espero que en fin, que la aeronáutica en Sevilla tenga mucho futuro todavía. Bueno, pues estas son las primeras palabras que tenemos con el presidente de la Vocalía de Historia, don Juan Martí, que está con nosotros. No será la primera vez, charlaremos muchas más veces, le llevaremos a todos. Es que hoy el mundo pasa por el móvil, la gente hoy ven esto cuando están tranquilos, o van de viaje, o están en la soledad, entonces cuando realmente se ponen delante y se escuchan y ven, además, lo que hablamos, ¿no? Por lo tanto, toda la suerte del mundo. Hoy, pues felicidades por traer este acto a toda la casa. Segundo también porque se ha editado un libro en colaboración con la Universidad de Sevilla, que de la mano, que no es
no es menor. O sea, Sí, estamos sí, hablando este premio es, bueno, iba a decir un regalo, es un servicio que el Ateneo muy generosamente hace a la universidad, a los investigadores en general y a los aficionados a la historia en general. O sea, la vinculación siempre de las universidades con Sevilla, los ilustres colegios, los reales colegios, Claro. están siempre de la mano, porque aquí han pasado lo mejor de lo mejor y lo más granado de la ciudad. Pues, don Juan, muchísimas gracias por atendernos. Muchas Buenas tardes. gracias. Muchas gracias. Bien, y hablamos con el ganador del 11º premio de Historia Ateneo de Sevilla, que es Javier Almarza Madrero. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues mira, primero felicitarte. Segundo, habíamos hablado ahora mismo con el presidente de la vocalía de Historia y que no ha sido fácil elegir el libro porque el premio de investigación era importante y además no era novelado. Estamos hablando de hacer algo que tuviese una base científica y además que estuviera documentado. Y en este caso lo ha conseguido, además le ha motivado mucho la lectura. Dice que se la ha leído como si fuera una novela. Hombre, fundamental. Es la satisfacción principal, ¿no? Dentro de un premio de investigación, que se te valore esa seriedad, ese rigor en la presentación del trabajo es fundamental. La segunda parte tampoco es menor. El hecho de que sea ameno, que sea legible, didáctico, accesible, pues también hace más fácil la transmisión de la historia, que muchas veces suele ser farragosa, complicada, difícil de contar, ¿no? Entonces, haber logrado eso, ya le digo, es una segunda satisfacción después de haber ganado el Oye, premio. tú ya eres ganador de muchas cosas, no solamente de este, ya vienes con un currículum importante, ¿no? No, bueno, no, ganador es el primer premio que se me otorga. Sí, es verdad que tengo un libro anterior publicado sobre... Y también muy vendido. Sí, sobre los inicios de la aviación en Sevilla. Yo me dediqué fundamentalmente a lo que se denomina la época heroica, ¿no? La época de los pioneros. De manera que el estudio lo comencé a hacer desde el año 1903, que es cuando se materializa el vuelo mecánico con los hermanos Wright, y acabé en 1914, que es cuando el aeródromo de Tablada es cedido al ramo de guerra y ya se dedica básicamente para la aviación militar y después posteriormente para vuelos comerciales. Bueno, había un piloto que era temerario, que era Cayetano Goliat. Bueno, eso llegaba desde arriba, decía entro y entraba como le daba la gana. Como le daba la gana. Sí, aquel tipo fue también heroico. Después hemos hablado de la parte de los globos aerostáticos, ¿no? Que fueron importantes también en Sevilla, ¿no? Sobre todo el Zeppelin, pero después había el problema de los dirigibles, que había que tener alguna forma de llegar al punto, ¿no? Eso era quizá lo más complicado, ¿no? Claro, el dirigible fue la máxima evolución que alcanzó la aerostática. Pero en este trabajo que ahora se presenta, lo que trato es de averiguar los inicios de la aeronáutica como ciencia aquí en nuestra ciudad, sobre todo cuando se materializa el vuelo mecánico, el vuelo en una máquina creada por el hombre, que es a finales del siglo XVIII. Las noticias llegan rápido a toda Europa, llega a España y llega también a Sevilla. Y hay un sector intelectual, un sector profesional, de aficionados a la ciencia, que se interesan inmediatamente por este invento. Es fácil experimentar con él, es fácil construir globos aerostáticos, hacerlos elevar con aire caliente. Y no solo eso, sino que la ciudad se hace sensible al fenómeno y admite la llegada de aeronautas, de espectáculos, que primero llegan con prácticamente una representación científica. Es una experimentación que se hace de cara al público, siempre con el pago de una entrada, porque no podemos olvidar que era un negocio, una manera de ganarse la vida. Y a lo largo de todo el siglo XIX pues, se van viendo las anécdotas más increíbles, porque el globo es utilizado indiscriminadamente pues, para hacer los números circenses, hacer elevaciones con animales, en fin, un poco disparatado para nosotros hoy, pero en aquella época era un verdadero espectáculo. Y luego una segunda vertiente, que es el de la inventiva. Es como usted dice, el globo nace con un problema,
que es capaz de elevarse pero no de dirigirse. El piloto se ve incapacitado de dirigir el globo a un destino cierto y tampoco sabe dónde va a caer. Puede controlar un poco la subida, la bajada, pero entonces la comunidad científica y no científica, gente que se añade a esa playa de nuevos inventores, intentan buscar un sistema de dirección de los globos que ya le digo, no se consigue hasta que al globo se le da la forma elipsoidal, se le incorpora un motor de explosión con una hélice y eso no ocurre hasta finales del siglo XIX. Javier, hay una apuesta industrial también en Sevilla, es visionaria en esto de decir, vamos a invertir también, vamos a hacer industrial la parte aeronáutica y vamos a hacer que se desarrolle en esta ciudad, ¿no? De hecho lo vemos a principios de siglo, lo vemos en el 18, lo vemos en el 19, lo vemos ya a principios cuando llega a construcción aeronáutica y lo vemos casi el 21-22 con Airbus, ¿no? Totalmente. Es una tradición realmente. En Sevilla nunca faltó la aeronáutica, la aviación. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Creo que la máxima aportación que modestamente he podido hacer es darle continuidad desde que se inicia la aeronáutica hasta precisamente esos grandes vuelos, esas grandes travesías que van parejas también al nacimiento de una industria también local, pero de expansión nacional y actualmente, como estamos viendo, internacional, ¿no? Bueno, pues son ya las 7:28, quedan 2 minutos para llegar a la sala de salón de actos donde vas a tener el libro. Y Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Segundo, por esa movilidad que has tenido también con el Ateneo de Sevilla para que haya esta información de primera mano. Y bueno, y a disfrutar un poco el tiempo, porque la novela se disfruta mientras se escribe, a la vez que se padece, ¿no? Sí. Después se sufre mientras se vende. Y después, antes de venderse, ya está la siguiente historia pensada, sí, es cierto, para acabar una cosa y empezar otra, ¿no? Es cierto, no deja uno de maquinar, afortunadamente hay mucho que investigar, siempre hay temas novedosos, recurrentes, o temas que ya se han tratado, pero bueno, siempre puede darle uno otro punto de vista. Bueno, pues yo soy un funcionario que se dedica a la investigación, un hombre que está muy ligado a la biblioteca de nuestra ciudad y que desde allí, bueno, pues tiene la suerte de manejar muchos datos y entusiasmarse con miles de cosas que desconocemos la mayoría de los sevillanos, que habría que quedarse allí, sentarse y leerse algo de esta historia del 16, del 17, del 18, para saber dónde venimos, ¿no? Sí, tenemos un gran patrimonio documental y solamente hay que nadar en él y descubrir cosas que... Bueno, pues como estamos en Semana Santa, vamos a dar el último martillazo y nos vamos para la sala de actos. Venga, Muchas gracias, Javier. A vosotros. Perfecto.